sobre temas que no debiéramos entrar, creo, en este momento, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Glave. Voy a darle el uso de la palabra a nuestro invitado, el presidente del Consejo de Ministros. Tiene usted la palabra, señor del Solar. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, mi saludo a todas las congresistas y a todos los congresistas presentes en esta Comisión de Constitución y Reglamento. Es la primera vez que me presento ante esta comisión y al mismo tiempo es la primera vez que vuelvo al Parlamento luego de que fue otorgada la confianza a los proyectos de ley que presentó y proyectos también de modificación constitucional que presentó el Ejecutivo, que fueron 2 proyectos en los cuales se sugiere una modificación constitucional y 4 en los que se sugiere una modificación legal. Fundamentalmente, señora presidenta, hay 2 grandes razones o 2 grandes motivaciones detrás de estos proyectos de ley. La primera es proteger a la actividad política de la corrupción. Y la segunda es fortalecer a los partidos y fortalecer la sensación de la ciudadanía de estar siendo representada. Estas 2 grandes razones, señora presidenta, en el fondo responden a una sola gran necesidad, la necesidad de que la ciudadanía recupere la confianza en la actividad política, razón por la cual, para comenzar, sugerimos la necesidad de la reforma. Respecto de esta primera gran motivación, proteger a la actividad política de la corrupción, hay 3 de los proyectos. El que tiene que ver precisamente con lo que se ha estado discutiendo el viernes pasado, el de sufragio pasivo, de los impedimentos para postular, el de la inmunidad parlamentaria, que como saben, señora presidenta, hemos presentado como Ejecutivo un nuevo proyecto a la consideración, y en tercer lugar el financiamiento indebido. Es decir, estos 3 elementos se han presentado para proteger a la actividad política de la corrupción. Y cuando hablamos de fortalecer a los partidos y fortalecer la sensación de representatividad para la ciudadanía, hablamos de inscripción y cancelación de organizaciones políticas, de la democracia interna, de las propias organizaciones políticas y, por último, del voto preferencial que va en el mismo proyecto que habla de paridad y alternancia. Se ha discutido ya el día viernes el aspecto del sufragio pasivo y los impedimentos. Yo hago simplemente referencia a lo que ya expuso a detalle nuestro ministro de Justicia. En el caso de la inmunidad, como saben, hemos presentado una nueva propuesta que tiene algunas modificaciones que también han tomado eco de las propias discusiones que ha habido en esta comisión. Insistimos en el Ejecutivo en que consideramos que este tipo de modificación para recobrar la confianza ciudadana debe tener un carácter de reforma constitucional y no solamente reglamentaria. Las diferencias que hemos incluido en el nuevo proyecto es que cualquier delito cometido por una persona antes de ser elegida al Congreso no tendrá la protección de la inmunidad. La segunda modificación es que cualquier delito común en caso de flagrancia irá también directamente a la Corte Suprema sin necesidad de un levantamiento por parte del Parlamento. Nuestro proyecto insiste, tal cual el anterior, en el que todos los otros delitos sean vistos por la Corte Suprema. En lo que se refiere al financiamiento indebido, creemos que tanto el financiamiento indebido de organizaciones políticas como el falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos, así como las fuentes de financiamiento indebidas, deben ser un delito penal, para lo cual se propone, como ustedes conocen, la modificación del artículo 359 en sus 3 literales del Código Penal. El objeto de esto, y además pedimos que se hagan 2 reportes durante la campaña, el objeto de esto es que los ciudadanos tengan una mayor tranquilidad respecto de la rendición de cuentas de las organizaciones políticas y de los ingresos con los que se manejan. Cuando pasamos a la otra gran motivación, que es fortalecer los partidos y generar una mayor sensación de representación para la ciudadanía, el primer proyecto del que hablamos es el de la inscripción y cancelación de las organizaciones políticas. Lo que se busca en principio es que resulte más fácil ingresar a la actividad política para las organizaciones políticas, como se ha venido diciendo, bajar la barra, que no sea tan difícil ingresar a la actividad política, y al mismo tiempo desechamos el criterio que se ha utilizado hasta ahora, que se viene utilizando, que es el de una cantidad de firmas de adherentes. De una cantidad muy grande, que está alrededor de los 800.000, pasamos a una cantidad bastante más moderada, que sugerimos con la reforma entre los 12.000 y 14.000, pero ya de afiliados, de militantes. Lo que consideramos es que esto
permitirá una mayor participación de la ciudadanía y por lo tanto un mayor respaldo a los partidos. Como saben, a nivel nacional lo que se exigiría es el 0,075% del padrón nacional y en el caso regional un 1% del padrón de la circunscripción. Este padrón, y esa es una parte importante de la propuesta, este padrón es un padrón público, de forma que la ciudadanía pueda acceder en tiempo real a cuál es el padrón de cada organización política. El segundo elemento es el de las elecciones internas. Como saben, la propuesta incluye elecciones internas que sean abiertas, que sean simultáneas y que sean obligatorias, es decir, un proceso electoral al que todos los ciudadanos estamos acostumbrados. Simplemente, por su intermedio, Presidenta, aprovecho este momento para que la ciudadanía pueda entender algo que nos hemos dado cuenta que parece haber sido entendido mal. No se trata de elecciones que sucederían en cada uno de los locales partidarios, sino de elecciones normales, donde los ciudadanos iríamos a la mesa de votación a la que siempre hemos ido. Y en esas votaciones elegimos el partido al que queramos respaldar y también podemos elegir en estas internas, por voto preferencial en estas, a los candidatos de nuestra preferencia. Lo importante de esta propuesta es que las organizaciones políticas que no alcancen al 1.5% del padrón electoral, se ha mencionado como cifra referencial los 250.000 votos para la organización o 280.000, no podrán participar en las elecciones. Es decir, se requiere una cantidad mínima de militantes para poder ser una organización política inscrita. Para las elecciones internas, si no se consigue alrededor de 280.000 votos, no se podrá participar en las elecciones. Lo que se busca es que las que participen en las elecciones sean organizaciones políticas con suficiente capacidad de convocatoria ciudadana. Es importante decir en este sentido, señora Presidenta, que la ciudadanía, no solo los militantes, sino la ciudadanía podrá votar por el partido de su simpatía o preferencia, pero que como mínimo el 80% de las personas que postulen a cargos en cada partido tendrán que ser militantes del partido. Militantes que tengan un mínimo de 1 año de afiliación y en el caso de las elecciones del 21, 6 meses. Sin embargo, sí creo que es importante, señora Presidenta, aclarar que este es una especie de requisito mínimo, un piso. Cada partido, cada organización política en sus estatutos podrá determinar requisitos adicionales para que algunas personas puedan aspirar a ser regidoras, a ser candidatas a alcaldes, gobernadoras o congresistas. Es decir, hay un grado de control bastante grande de los partidos respecto de que el 80% como mínimo son militantes y que no basta con ser militantes, sino que se pueden requerir requisitos adicionales para poder aspirar a estos cargos de representación. Por último, respecto del voto preferencial y la paridad y alternancia, estamos aquí, como decía señora Presidenta, en el objetivo de fortalecer a los partidos. Entendemos que hay suficiente consenso en el sentido de que el voto preferencial ha debilitado a las organizaciones políticas y ha hecho que haya muchas personas que utilicen a las organizaciones políticas para llegar a cargos de elección sin ser parte de estas organizaciones, sin necesariamente creer en las convicciones y en las ideas políticas de estas organizaciones. Eliminar el voto preferencial evitará esta competencia infraterna entre integrantes de una misma organización, evitará también el dinero sucio que muchas veces entra por este tipo de campañas, evitará la confusión electoral y también, señora Presidenta, y creo que vale la pena mencionarlo, el exceso de invitados. Recordemos que en el año 2016, cuando se eligió este Congreso, apenas un 23% de los congresistas y las congresistas elegidos fueron militantes. Creemos que el voto preferencial es el que ha ocasionado esto y que eliminarlo revertirá esta situación fortaleciendo a los partidos. Por último, respecto de la paridad y alternancia, y con esto termino el breve resumen de presentación de las razones por las cuales consideramos que estos 6 proyectos debían ser sometidos a la confianza que ya fue otorgada. Vivimos en una sociedad donde las mujeres no encuentran la mínima justicia para desarrollar su vida, no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Creemos que parte importante de la manera de cambiar esta situación es colaborar a que las mujeres, teniendo la misma capacidad que los hombres, puedan acceder a cargos de autoridad, de forma que se dará el mensaje a la sociedad de que las mujeres pueden llegar tan lejos como sus sueños lo definan, tan lejos como los hombres. Es por eso que se defiende la paridad y que se defiende con un añadido, que es la alternancia, porque consideramos que sin alternancia no habría paridad. Por ejemplo, una organización política, digamos que tuviera 100 candidatos al Parlamento, si fuera el caso,
Si tuviera paridad, podría tener los primeros 50 hombres y los siguientes 50 mujeres, lo que garantizaría prácticamente que ninguna mujer llegaría, por lo cual se hace indispensable establecer el requisito de la alternancia, de forma que aspiremos a un Parlamento que represente a nuestra sociedad en la manera en la que está naturalmente distribuida, mitad y mitad. Esas son básicamente las ideas centrales de cada uno de los 6 proyectos que sometimos a confianza y que este Parlamento mayoritariamente otorgó. Quedo a disposición, señora Presidenta, de cualquier tipo de pregunta o comentario que pudieran tener los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Sí, he abierto rol de oradores, congresista Alcorta, y voy a ir tomando nota. Tengo luego al congresista Violeta, al congresista Miguel Torres, al congresista Mantilla, y sigo tomando nota. Gracias, presidente. Creo que estamos en un espacio de diálogo que se ha abierto a raíz de la afirmación del voto de confianza, que es un voto de confianza porque no hay por qué no darlo, pero tampoco no es una camisa de fuerza ni un candado para no hacer absolutamente nada. La palabra desnaturalizar ha sido bastante complicada para interpretarla. Con todo respeto, y le digo porque ese es mi tercer periodo, acá habemos varios que tenemos 3 periodos. Todas estas propuestas, Premier, Ministro, a través de la Presidencia, las hemos visto en 3 periodos. En el quinquenio del 2006, en el quinquenio del 2011 y ahora en el quinquenio del 2006 con transparencia, en la época de Percy Medina, con idea internacional, con grupos de trabajo de los diferentes partidos que componían en ese momento la mesa de trabajo del Pleno del Congreso, la Comisión de Constitución. En el periodo anterior de Ollantumala se ha visto mesa de trabajo con Jair Bedoya, también con Jair Velázquez, con Omar Chejade, que tenía la dirección, Vicente Ceballos es testigo de estas alternativas. Todas estas propuestas ya se han visto, ninguna es nueva. Y esas propuestas en su mayoría han sido votadas en el Pleno del Congreso y otras no pasaron de la mesa de trabajo. Pero, por ejemplo, cuando usted se hace un informe sobre el tema de los proyectos, por ejemplo, bajar la valla, los asesores que hoy día están acá, varios de ellos del equipo del señor Tuesta o los señores de Transparencia, de las 300.000 firmas que se exigieron en ese momento de la reforma, se pidieron las 300.000 firmas para evitar la proliferación de candidatos, pasaron a 700.000, que fue un exceso, asesorados por los mismos que hoy día han traído este proyecto de ley. Es una exageración, pues traer 700.000 firmas no informa, pero a raíz de eso fue que se llegó a 300.000, a 700.000, de 300 a 700, y ahora los mismos han bajado la valla creo que a 14.000. Son extremos inaceptables. O sea, ¿cuál es el criterio para pasar de 300 a 700, 700 a 13.000 o 14.000 firmas? Eso no lo puedo entender. Luego, el tema de las elecciones internas abiertas a la ciudadanía es relativo, no se puede obligar ni se puede fundar. Lo que pasa, y lo digo y reitero con todo respeto, ninguno de los miembros de la comisión designada para el trabajo de esas propuestas no tiene ninguna experiencia política, nunca militó en ningún partido político. Usted mismo, Premier, no ha militado en un partido político, el señor Vicente Ceballos ha sido una persona invitada por una u otra agrupación, pero no ha habido la experiencia política, no se ha recorrido. La política se camina, no se atropella. No soy gerente sin ser empleado, no soy general sin haber sido soldado. Después, por ejemplo, los partidos que no alcanzan 150.000 o 180.000 la votación, 280.000 tendrían que ser descalificados. Se puso una valla de 6 congresistas o del 5% para poder pasar la valla y continuar. En vez de eso, ¿qué es lo que se debería poner? Que los partidos que entran a una elección no pueden retirarse, pues. Como ven que están perdiendo, se retiran. Eso es pésimo, eso hay que sacarlo, por ejemplo, no es correcto. Después, ¿qué se propuso? Y lo recojo porque me parece textual la propuesta que trajeron, y pongo a Gilbert Violeta, pongo a Velázquez Quequén, a Vicente Ceballos acá como testimonios. ¿Qué es lo que se planteó hace 4 años atrás? La lista cerrada de los partidos, bloqueada, que el partido designe el 20% de los primeros lugares, eliminar el voto preferencial y 0 invitados. Bueno. Eso es inaceptable, porque justamente, y yo voy a defender y voy a morir en mi ley, con el tema del voto preferencial. Yo soy producto del voto preferencial, varios somos productos del voto preferencial, y lo demuestro ahora acá en la alianza que tuvo el APRA con el PPC en esta elección del año 2016. Fueron socios en las elecciones, y ningún miembro del Partido Popular Cristiano salió, ocupando el puesto 2, el 4, el 6, los primeros lugares, que son más fáciles porque es un dígito. No alcanzaron el porcentaje, no pudieron entrar, y entraron 5 del Partido Aprista, que estaban en el lugar 11 y en el 35, y creo que Luciana León en el 36 o 35.
porque ese es el voto preferencial. Ante los Flores Sagrados, Vallarriestra, son producto del voto preferencial, porque es la forma más democrática de que la ciudadanía, a la que tanto apelan ustedes a democratizar, tenga la libertad que en una lista que debe estar bien controlada, bien filtrada, porque si te equivocas inclusive al votar, cualquiera que hace el equivoco por equivocación tenga un pergamino correcto. Pero lo que no se puede es impedir el voto preferencial, porque la gente en una lista de cualquier partido elige al 7 y al 5, o al 17 o al 36, porque el Premier, a través de la presidencia. Voy a poner el ejemplo de Lima porque es más claro. Digamos que, ¿cuántos por Lima pueden salir en una elección de un partido? Exagerando, no salen más de 7, 8, máximo. ¿Pero quiénes salen? ¿Los primeros de la cúpula? ¿Los primeros de la lista? Acá de salir porque tanto derecho tiene el que tiene el 1, como el que tiene el 15, como el que tiene el 26, como el que tiene el 36. No hay forma. Y ese es el voto preferencial, que en una lista la ciudadanía, por el partido que se simpatiza, ya sea uno o otro partido de izquierda o derecha, o del centro, elija en esa lista a sus dos representantes. Esa es la democracia. Porque pretender, esto es un calco, porque conozco a Fernando Tuesta, es un amigo, tenemos nuestras divergencias, estamos todos juntos en un almuerzo almorzando té realmente, y tenemos unas severas discrepancias, pero ellos mismos han traído con Percy Medina y con todos ellos el tema del voto preferencial, y se votó en el quinquenio 2006 y se votó en el quinquenio 2011, no pasó en el pleno, con diferentes congresistas, con diferentes partidos y diferentes agrupaciones. ¿Por qué insistir con una cosa que no ha pasado, que es lo más democrático? Pero no voy a entrar en el tema del debate porque no terminaría nunca de ponerlo. Pero lo que no puede existir, por ejemplo, el tema del financiamiento lo tengo claro. El financiamiento también hay que ordenarlo en la OPE. Piden tal cantidad de papeles para cualquier volante, que es una confusión. Tiene que haber un mínimo de cosas que uno pueda manejar. Yo no recibo ningún financiamiento que no controle yo misma, por ejemplo, que es mi familia. Y las personas que me pueden auspiciar mi campaña pueden justificar económicamente, porque tampoco es una campaña costosa, uno ya es conocido, se apoya también con entrevistas en la prensa. Pero hay cosas que sí se pueden corregir y hay cosas que efectivamente no. Después, estas reformas, como le digo al presidente, a través de la mesa, los dos invitados, ya se han visto en otros periodos. Todos los que hemos repetido el Congreso, lo sabemos perfectamente. Entonces, y hay una cosa que es cierta, el tema voy a terminar porque hay una intervención de varios, el tema de presentar el proyecto de ley que nos agarró realmente desprevenidos, hay que reconocerlo, yo lo reconozco, pese a que estuve en contra de la no reelección, ha sido un gravísimo error, porque los que hemos repetido, ninguno somos acusaciones de corrupción ni nada. Lamentablemente, y con las disculpas del caso, y alguien defendido lo retiraré, pero en su mayoría los que están en este problema son los nuevos. Porque el Congreso no se aprende en 2 o 3 años, la hermenéutica, el manejo es complicado, parece que no hubieran leído nunca un periódico. Entonces, tenemos el mismo tema, no he dicho que todos, tenemos el tema que de repente pues hay un congresista invento que le cobre el sueldo a sus empleados, que le cobre el cupo a sus empleados, o que tenga empleados fantasmas. Nunca se han enterado de los problemas que hemos tenido acá, y los congresos pues no son congresos deseados en ninguna parte del mundo. Pero además, reitero el respeto, pero si tenemos al presidente de la República que se ha pasado por todo el país despotricando contra el Congreso, hablando mal del Congreso y la corrupción y chantándonos la corrupción a nosotros, que tenemos nuestras propias responsabilidades, ha sido una campaña contra el Congreso auspiciada por el propio presidente que no estuvo bien, no es correcto. Termino diciendo, no podemos seguir dividiéndonos más. No podemos seguir dividiéndonos más. Es mi punto de vista por ahora hasta acá. Muchas gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Gilo Irioleta tiene la palabra. Gracias, presidente. Por supuesto, saludando la presencia del Premier y del Ministro de Justicia. Y no sin antes decir que, por supuesto, creo que no solo saludando, sino felicitando, porque creo que este es el espacio natural donde hay que generar este debate absolutamente necesario. Y ojalá que podamos gozar con su presencia en más de una oportunidad. Mire, presidente, al Premier, por su intermedio, quiero tomar lo que acaba de decir de manera literal el Premier hace unos minutos. Dice que las reformas buscan proteger a la actividad política de la corrupción. Y hago énfasis en esta frase porque en toda esta discusión sobre lo que es admisible naturalizar o desnaturalizar, es importante saber cuál es el parámetro, o más bien el fundamento de algunas propuestas. Y yo me permito discrepar democráticamente con esta afirmación, porque creo que no es el sentido de una reforma, no tiene que ser proteger a la actividad política y la corrupción, sino proteger al Estado peruano de la corrupción. Entonces, lo primero que tenemos que definir es, ¿buscamos proteger al Estado peruano de la corrupción o buscamos proteger solo el espacio, la actividad política de la corrupción? Si es que
si es que definimos qué es la actividad política, entonces vamos a circunscribir las medidas estrictamente a la actividad política, ergo a los partidos políticos. Si lo que buscamos es proteger al Estado peruano de la corrupción, entonces el alcance de las medidas son distintas. Por eso el debate que anteladamente señalaba el congresista Velázquez Quején tenía mucho fundamento, pero sin embargo nuestras diferencias eran que la oportunidad era en el orden del día y no en la etapa de informes. ¿Por qué señalo que es importante que el principio sea la reafirmación de censurar la corrupción del Estado peruano? Porque eso nos permitiría, uno, generar impedimentos para el acceso a postulantes, por un lado, pero por otro lado, generar impedimentos o suspender derechos bajo la misma lógica para quienes ejercen determinados cargos públicos, por ejemplo, los cargos de confianza. Por lo tanto, tiene mucho sentido definir con claridad cuál es la esencia de esta reforma, señor Premier. Mire usted, y le digo esto con mucho conocimiento de causa porque esto es algo que nosotros hemos propuesto en nuestro plan de gobierno en Peruanos por el Cambio, originalmente con el presidente Kuczynski. Y fruto de eso, tenemos dos proyectos de ley de mi autoría, en su oportunidad promovido además por mi bancada, uno precisamente para generar impedimentos para los postulantes y otros para establecer la muerte civil, que no es otra cosa sino que generar un impedimento para aquellas personas que quieren acceder a cargos públicos y que tienen sentencias. Y lo pongo de manera concreta. Las personas que, por ejemplo, han cumplido condenas por corrupción, ¿deben volver a trabajar en el Estado? ¿Los violadores que han cumplido condenas por corrupción deben enseñar en las escuelas públicas? ¿Las personas que han cumplido condenas por terrorismo deben poder enseñar en las escuelas públicas? ¿Los funcionarios que han tenido prácticas negligentes o dolosas en espacios de salud pública deben trabajar en nuestros hospitales? El debate es mucho más amplio. No se circunscribe única y exclusivamente a la corrupción en el ámbito de los partidos políticos, que siendo algo que también hay que limitar. Un segundo aspecto de este mismo debate tiene que ver por qué es una reforma constitucional, y ahí he discrepado con algunos colegas. Porque la Constitución política prevé que todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario, el artículo 2 de la Constitución, un derecho fundamental de todo ciudadano en cualquier país libre y democrático. Y está claro que cuando establecemos un impedimento como el no acceso a un cargo público o no acceso a un derecho de participación política, quebramos el principio de presunción de inocencia. Pero ¿sabe qué? Claro que hay que quebrarlo, y en eso concordamos completamente. Hay que quebrar el principio de presunción de inocencia porque lo que dice en general el derecho internacional y los tratados en general es que todo ciudadano tiene derecho a la pluralidad de instancia, es decir, que frente a la eventualidad de que un juez en una sola instancia cometa un error, existe una pluralidad de instancia que por lo menos un segundo conforme ratifique que ha habido un error en la primera o que ha habido un acierto en la primera instancia. Pero como el Estado tiene el derecho a protegerse de manera preventiva para evitar de que ese posible delincuente o esa persona, o ese corrupto, o ese violador, o ese terrorista, o ese persona que ha tenido una sentencia en primera instancia, no pueda seguir ejerciendo ese cargo, mientras no puede ejercer ese cargo, mientras no existe una ratificación en un proceso definitivo que puede tomar años, entonces el Estado tiene el derecho a decir, como lo ha propuesto el Ejecutivo, tiene derecho a decir, mientras eso ocurre, yo suspendo tus derechos para que trabajes en el Estado. Yo no te quiero a ti, corrupto, violador, narcotraficante, lavador de activos, terrorista, no te quiero a ti como funcionario público. Ya sea porque provienes de elección popular o ya sea porque a alguien se le ocurre darle la confianza. Por lo tanto, lo que estamos protegiendo, señor Premier, lo que estamos protegiendo es al Estado peruano de la percolación, de la corrupción o de la delincuencia en la gestión pública. Si ese es el sentido de la corrupción, no tiene sentido limitarlo única y exclusivamente a los cargos de elección popular. Si es que lo que queremos es decir, queremos
limitar el ejercicio de participación política porque los partidos políticos son así o asá, entonces tiene sentido limitarlo única y exclusivamente para candidatos. Nuestra propuesta como partido político, nuestra propuesta como bancada en su oportunidad, era que las restricciones tienen que ser en defensa del Estado peruano. En primer lugar, y eso tiene que ver con el debate inmediato que viene sobre si es que es el artículo 31, el 33 o el 34, y creo sinceramente que en esto, si algo no es el artículo 34 que propusieron, pero hay colegas como el congresista Velázquez Quesquén que más bien propuso que esté en el 31, mi proyecto de reforma constitucional iba en la línea del 33. Eso en uno de los temas. En otro de los temas, la reforma de los partidos políticos, Premier. Les voy a poner los temas concretos. Si nosotros afirmamos, cosa que yo sí creo que es una política de Estado afirmado por lo menos hasta ahora, la participación de las mujeres y la equidad de género en la participación política, eso es claramente un principio. O sea, está elevado a la categoría de una política de Estado. Siendo así y siendo esa parte de una reforma, tenemos que ser conscientes que ese principio no puede ser solo para candidaturas, para cargos de elección popular. Va a tener que ese principio aplicarse a toda la estructura política partidaria. Es decir, cuando tenemos que elegir a un comité distrital, tenemos que aplicar el mismo principio, o a un comité provincial, o a un comité regional, o al comité ejecutivo nacional, o a la comisión política de un partido. Por lo tanto, está claro que en un país en el que todavía la participación de las mujeres en términos políticos es más bien aspiracional, en estos momentos, en términos concretos, no creo que haya un solo partido político en el país que esté en la capacidad de establecer de manera paritaria y alternativa a los cargos de dirigencia partidaria a nivel nacional, no solamente para efectos de los procesos electorales, sino para efectos de todo lo que son sus actos de democracia interna y vida partidaria como corresponde. Pero en todo caso, mire usted, ese es un desafío que nosotros como partido político sí estamos dispuestos a asumir. En ese punto, con todas las dificultades que supone, sí estamos dispuestos a asumir, pero ahí creo que hay una cosa que tenemos que establecer: gradualidad. Gradualidad y eventualmente una vacatio legis que permita avanzar de manera progresiva en la búsqueda de ese objetivo, porque es un objetivo que me parece que tenemos que lograr, pero está claro que en las condiciones actuales no es materialmente posible. Y termino con un tercer tema, Premier. Se establece que para que los partidos políticos se constituyan bajo la lógica de reforma, se van a necesitar ahora alrededor de 14.000 firmas, 13.000 y pico firmas, ¿no es cierto? Entonces, si actualmente la media de candidatos presidenciales en unas elecciones generales son 15 organizaciones políticas, significa que donde se exige el equivalente a 180.000 firmas con el 1%, el equivalente a 180.000 firmas, con el 3%, eso alcanza casi los 700.000 firmas, significa que hay que recolectar en realidad para acumular el equivalente al 1%, en promedio 650.000 firmas, pero para cumplir el 3% el equivalente a 2 millones de firmas. Ahora, de 2 millones de firmas lo bajamos a 14.000 afiliados. Es más o menos la propuesta. Entonces, si teníamos en promedio 15 partidos políticos que participaban, con una valla de 23 me corrigen efectivamente, pero con alianzas 15 organizaciones en carrera. Pero si tenemos en promedio 15 organizaciones que participan, con 200.000 firmas que recolectan en promedio, ahora con 14.000 firmas vamos a tener 40 candidatos y eso es poco. Pero de esos 40 candidatos, señor Premier, para poder ser efectivamente candidatos tienen que tener una valla, tienen que pasar unas elecciones internas en una suerte de primarias de 280.000 votantes. Es decir, por cada partido político se tienen que movilizar en promedio 280.000 ciudadanos. Ergo, si tenemos 10 partidos, 2.800.000 ciudadanos. Si tenemos 20 organizaciones políticas, 5.600.000 ciudadanos en elecciones primarias. En un país en el que los partidos demócratas y liberales creemos que el voto tiene que ser voluntario, o por lo menos debemos apuntar hacia el voto voluntario, plantear un requisito de 5.600.000 ciudadanos en elecciones primarias es una contrarreforma. Es decir, lo que tenemos que buscar
Lo que tenemos que buscar es que la gente participe con absoluta libertad. ¿Y sabes cuál es el primer derecho del ejercicio de libertad? El primer derecho, la primera esencia de la libertad es no hacer. El primer derecho es que si alguien no quiere votar, tenga el derecho de no votar, no que esté obligado a votar. Por lo tanto, el sentido de la reforma no lo entendemos en este punto. Y ahí, señor Premier, creo que ese tema, lamentablemente, bajo las propuestas del Ejecutivo, va a tener que ser probablemente desnaturalizado. O sea, si es que le damos un sentido real a esta reforma, no puede ser aprobado en los términos en los que ha sido planteado por el Ejecutivo, porque sería la destrucción del sistema de partidos políticos en el Perú. Mire, nosotros tenemos un partido relativamente nuevo, pero hacemos un esfuerzo enorme por generar organización en el partido y no es fácil. Los niveles de control de la oficina de la OMPE son enormes. Necesitamos tener 2 contadores, 2 asistentes de tesorería, 2 abogados solo para poder satisfacer el informe permanente, el requerimiento de informes que nos piden los órganos electorales. No es sencillo. La reforma tendría que ser pensar fórmulas que fortalezcan la vida partidaria y el mantenimiento de estructuras políticas a lo largo del tiempo. Si no, lo mejor sería, Premier, como ha ocurrido en Colombia, que lo que han dicho es, cada ciudadano que quiere ser candidato recolecta una cantidad de firmas y se presenta para ser candidato presidencial, y nos olvidamos de los partidos políticos, y el resultado es que es un fracaso total esa propuesta. Entonces, no vayamos a propuestas que en términos reales va a significar el debilitamiento de los partidos políticos. Se lo digo con todo respeto. Estas propuestas en estos extremos son muy difíciles de cumplir. Lo único que vamos a terminar teniendo es una cosa más que olvidaba, Premier, Presidenta. ¿Qué pasa si un partido político, una vez que sale el proceso electoral, en lugar de tener 280.000 ciudadanos que votan 279.000 personas? Se quedó fuera. La pregunta es, ¿y dónde queda el derecho de las minorías? Es decir, 270.000 ciudadanos votando por una organización política, por un candidato presidencial, no van a tener derecho a defender su propuesta en un proceso de elecciones generales abiertas, elecciones generales. Mire, el derecho de minorías, por ejemplo, si es que en el país quisiera existir el Partido Feminista del Perú, ¿no es cierto?, bajo el principio de libre asociación, estaría proscrito. Entonces, yo, señor Premier, lo que le quiero decir es, este tema requiere más reflexión. Me parece, sinceramente, le digo con toda sinceridad, el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un código electoral. La base de la reforma tendría que haber sido el código electoral, porque esa sí es una mirada más integral. Las propuestas que nos han puesto al debate, en su mayoría son aisladas y muy puntuales. De repente sirven mucho para el debate de cara a la ciudadanía, pero la verdad, en términos de mejora del sistema de organizaciones políticas y del sistema de partidos, no es la mejor idea. Abierto el debate. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Violeta. Congresista Aramayo.